Mi abuelito Alejo siempre me contaba sus experiencias, historias que según había vivido en sus tiempos cuando joven. Decía que en esa época existían cosas difíciles de verse hoy, las brujas, los nahuales, hombres lobo, entre otras criaturas que estaban malditas, sí existían. Estaban malditas porque se transformaban por haber hecho algún trato con el maligno a cambio de poder, jurándole ser fiel por siempre y conseguirle almas puras, sobre todo las arpías brujas. Ellas cada vez que le enviaban el alma de alguien puro, digamos de un recién nacido, se hacían más poderosas. O sea, mi abuelo me contaba todo eso, pero obviamente yo no le creía. Pensaba que por su edad ya estaba chocheando y me contaba eso para entretenerme. Digo, ¿cómo creer que los hombres lobo y todo ese tipo de entes existían? Pero bueno, debo admitir que sus historias al menos me emocionaban. Hasta me decía con qué armas los mataba. Solía decirme que fue cazador de bestias. Dijo que lo hacía con un arma tipo guadaña, como la que trae la muerte, pero esta era de plata. No hay otro metal que pueda matarlos, me aseguraba diciéndome. También usaba un arco con flechas hechas con la punta de plata. Eso de la plata yo lo había leído en otra parte. Se dice que solo así morían esa clase de bestias, o cortando su cabeza. Por ello me causaba dudas si era verdad o no lo que el abuelo me contaba, porque también podría estarlo inventando. Dijo que había cazado muchos, sobre todo lícans y nahuales, brujas una que otra, pero que también otros de sus compañeros cazadores cayeron y que algunos se contagiaban al haber sobrevivido a las heridas de las bestias. Después a él le pagaban por matarlos para que no se siguiera regando el mal. Un día me contó que fue enviado a un lugar donde hombres lobo estaban acabando con una pequeña comunidad, pero esta vez querían que llevaran uno vivo para así comprobar que mataban a las bestias reales, ya que al morir se convertían en humanos y las autoridades no podían estar seguros que eran licans reales los que llevaban, y si no traían uno vivo no habría recompensa. Cuenta mi abuelo que se fueron, él y otros 5 cazadores. Antes de partir habían hecho una jaula de metal, llevándosela en una carreta. Su jornada sería más lenta, pero la paga mucho más buena. 6 días duraron caminando con sus caballos, entre los peligrosos caminos entre las montañas, hasta que llegaron a su destino, una aldea muy pequeña. Lo primero que hicieron fueron entrar a la taberna. Traían la boca seca y les surgía un trago de aguardiente. Los aldeanos no eran muy sociables, parecía que les molestaba su presencia. Incluso cuando les preguntaron sobre los lobos, mejor se retiraban sin responder nada. Asumieron que era por su miedo, porque cualquier hombre o mujer podría ser una bestia, y lo entendieron de esa manera. Después de comer algo, también decidieron descansar, estaban agotados. Dijo el abuelo que ya por la madrugada se escucharon aullidos y mucho alboroto entre las chozas. Despertó a los demás, se habían acostado vestidos y se dieron el parón. La hora de cazar había llegado. Cuando bajaron a la única calle que había, ya estaban 3 cadáveres semidevorados. Eran 3 hombres lobo los que azoraban esa población. Necesitaban matar 2 y atrapar a uno para llevárselo vivo. Dice mi abuelo que prepararon sus armas y se dispersaron. Debían ser silenciosos. Las bestias tenían un excelente olfato y la visión nocturna muy desarrollada. Podrían detectarlos fácilmente, además del olfato lobuno. El abuelo se deslizó ágilmente entre las chozas. De repente escuchó el grito de un cazador y cayó muy cerca de donde estaba agazapado. Lo habían arrojado de arriba. Al voltear, vio a un lícan encima de una choza. Preparó una flecha y disparó su arco, acertando en el corazón de la bestia cayendo fulminada. Desafortunadamente su compañero estaba muerto. Lo dejó ahí, por el momento no podía hacer nada por él. Al pasar por detrás de otra cabaña, otro de sus compañeros lo agarró del brazo, haciéndole la seña que no hiciera ruido. Una bestia estaba devorando a otro de sus compañeros. Con señas le dijo que le dispararan los dos al mismo tiempo, así menos tendría la oportunidad de escapar. Sin temblarles el pulso lo hicieron. Eran hombres templarios acostumbrados a esas cosas y sus arcos fueron certeros. Habían acabado con otra bestia más, pero sería lo más complicado, atrapar al último vivo. Aunque eran 3 cazadores contra un hombre lobo, no sería tarea fácil. Después de encontrar a su amigo, fueron en su busca.
Él les dijo que lo vio irse a las últimas chozas, tal vez quería huir después de matar a sus habitantes, entonces apresuraron el paso. Cuando llegaron, vieron que ya había derribado la puerta del jacalito. Sus rugidos querían decir que estaba a punto de atacar a sus moradores, por eso no se percató que estaban atrás suyo. Cuando estaba por usar sus garras contra la indefensa familia, el abuelo y los otros dos cazadores le dispararon. Las flechas iban dirigidas a sus patas y garras para no matarlo. Eran de plata y al clavárseles en su cuerpo quedó inmóvil en el piso. Antes que pudiera recuperarse lo ataron con cadenas. Después 2 cazadores fueron por la jaula y lo encerraron en ella. Dice mi abuelo que a quien habían atacado era un anciano y su nieta. El viejo estaba muerto. Un zarpazo le había quitado la vida dejando sola a la muchacha. Ella les pidió que se la llevaran. No podía quedarse sola en ese lugar de muerte. Por un momento se negaron. Una mujer podría ser un estorbo en su camino. Sin embargo, pensaron que ella podría atestiguar que habían sido 3 licans los que habían cazado y se la llevaron. La paga sería más abundante. Obviamente, el camino se tornaría más lento por su carga. Al menos durarían 10 días para llegar. Pero lejos de ser un estorbo, la muchacha de nombre Alma fue de mucha ayuda. Sabía rastrear y los llevó por otros caminos que eran atajos más cortos. Además cazaba animales y los cocinaba para ellos. Gracias a eso, llegaron en 7 días sin contratiempos con el lican vivo. Pero lo mejor de esa travesía fue que se enamoraron y ella se quedó con él. En una palabra era la abuela, madre de mi padre, pero había fallecido a los meses de haber nacido yo. Dijo mi abuelo que les dieron mucho dinero por haber cumplido su encomienda. En ese entonces eran monedas de oro, lo que rondaba en el comercio. Con su parte se fue al monte, hizo una choza y vivió con la abuela. Siguió cazando por un tiempo, pero luego se retiró de su ámbito. Lo hizo por la abuela, era muy peligroso y tenía miedo que un día ya no regresara. Después le avisaron que la bestia que les llevara vivo había escapado y lo mandaron a cazarlo. Fue, pero nunca lo encontró. Sus 2 compañeros fueron después, pero ya no regresaron. Por último me dijo: Y aquí estoy, hijito, vivito y coleando. Pero por tu sonrisa veo que no me crees, cabrón. ¿Piensas que este viejo te está mintiendo? No le contesté. Bueno, sí, pero solo para ofrecerle un café. La verdad no supe qué responder. Se veía muy serio cuando me narraba su historia. Tocando mi pelo dijo que sí. Al regresar con el café, lo encontré acariciando una foto de la abuela con sus ojos rasos de lágrimas. Los guerreros también saben llorar. Fue como me di cuenta de que su historia era real. Todo lo que contaba era porque con ello recordaba a la abuela en sus tiempos de gloria. Aunque ya estaba anciano, aún era muy fuerte y solo el recuerdo de su hermosa mujer lo hacían quebrantarse. Por otro lado, nunca imaginé vivir una de sus aventuras en carne propia, algo que sería el complemento para nunca dudar que el mundo es habitado por seres inimaginables. A mí me gustaba estar con el abuelo, aprendía mucho de él. Cierta noche, al estarme contando una de sus anécdotas, de repente guardó silencio. Quise preguntarle qué sucedía, pero él tapó mi boca para que no hablara, poniéndose muy atento a cualquier ruido. Esto que vi nunca lo entendí, porque mi abuelo parecía haber rejuvenecido. Se veía fuerte, vigoroso, y me dijo: Están aquí, no te separes de mí. No entendía a qué se refería, pero en eso, a lo lejos se escucharon aullidos. Era increíble, pero el abuelo tenía la sensibilidad de presentirlos. Con pasos apresurados entró a su choza y de un escondrijo sacó sus armas, aquellas con las que había derrotado lobos muchos años antes, un arco con flechas punta de plata y un machete del mismo metal, cerrando bien la puerta. Afuera los aullidos se escuchaban más cerca, luego rugidos y por último, antes de tumbar la puerta, fueron gruñidos. Las bestias estaban afuera. Cuando la derribaron, vi exactamente unos descomunales animales como los que me había descrito el abuelo, con facciones lobunas y humanas, de grandes fauces y garras. Yo que no le había creído a mi abuelo,
Ahora estaba aterrado de lo que veía. Lanzaron un rugido antes de atacarnos, pero el abuelo tensó su arco y les disparó. Eran dos bestias. Una de ellas recibió la flecha en el pecho y cayó de bruces. Ya no alcanzó a recargar porque el otro lobo de un zarpazo lo desarmó. El abuelo ya no parecía estar viejo, ahora era rápido y fuerte. No sé de dónde había tomado tanta energía. Sacó su machete y comenzó a luchar con la bestia cara a cara. Él esquivaba sus zarpazos y la bestia los machetazos, hasta que una de sus garras lo desarmaron de un golpe, lanzando al abuelo contra la pared. Entonces aquel licán se fue contra mí para destrozarme. Nada podría impedirlo. En eso se escucharon unos gritos escalofriantes, luego rugidos, y miré a otra bestia levantarse por atrás del lobo. Pensé que era el que había herido a mi abuelo y me sentí más perdido. Sin embargo, aquel ser con sus garras tomó al que estaba por atacarme y comenzaron a luchar. Era una lucha a muerte. Yo no podía huir, estaba en plena salida y si lo intentaba me destrozarían, pero debía intentarlo. Cualquiera que quedase vivo igual me iba a matar. De pronto, una de las bestias cayó muerto con el cuello cercenado. El otro se me quedó viendo gruñendo con sus fauces sangrantes. Imaginé que yo sería el siguiente. No obstante, la bestia se transformó en humano y vi que era el abuelo. No lo podía creer, mi viejito era un hombre lobo, por eso se hizo más joven y fuerte, traía sangre lícana en su cuerpo. Los lobos al estar muertos se convirtieron en unos ancianos, eran sus compañeros, habían sido contagiados convirtiéndose en lobos y lo andaban buscando para matarlo. El abuelo me dijo que también fue contagiado por una mordida y a mi abuela la habían matado. Eso lo llevó a apartarse de la gente para no hacerles daño. Esa parte no me la había contado y yo estaba avergonzado por haber dudado de él. Tomó la foto de mi abuela y le dijo entre lágrimas: «Estás vengada, princesa mía».